sitio, ¿no? Ok. ah, mm, mm, ok, Davis. Ok. Miren, la mayoría de las cosas que vamos a ver acá son súper straightforward. Lo que nosotros vamos a enfocar algunas cosas, más que nada. Miren, esto es algo que vamos a ver, que hemos visto y que vamos a seguir a ver, que son algunas patologías que son súper extremadamente patognomónicas. Con patognomónica nosotros nos referimos que son ya sea presentaciones o hallazgos que automáticamente aparecen, tenemos que pensar en esa patología. Acá, aquí hay, aquí hice algo mal. Tararán, tararán, esto no va todavía. Llevan acá, eso no es, esa no es. Mire, el tema este de las cosas de patología, nos vamos a enfocar mucho más en eso cuando entremos a patología, porque ahora no hemos visto ningún tipo de tejido, no habla de adaptaciones celulares, eso es un poquito, no difícil, pero tedioso, ¿verdad? Y si hay temas, si hay cosas que nosotros vamos a abordar exclusivamente en algún momento, pues es mejor, ¿verdad? Esperar ese momento. Pues miren, ustedes tienen familias. Y dentro de esa familia nosotros vamos a tener algunos patógenos. Como ustedes ven acá, aquí le ponen una subclasificación dependiendo de si hay envelope o si hay estructura de DNA. Si ustedes me preguntan a mí, eso es información irrelevante. Sí es cierto que se pueden encontrar una que otra pregunta, sobre todo en Google, que le pregunten sobre eso, ¿verdad? O que le pongan a caracterizar, le pongan una patología y le pregunten alguna característica, ya eso lo hemos visto. Ahora, eso es low yield, es poco probable que le salga algo de eso. No es imposible, pero poco probable. Y la cantidad de tiempo y esfuerzo que requeriría uno memorizarse todas esas cosas, sencillamente no lo hacen tan... eh, quizá no hace que valga tanto la pena, a menos que usted se sepa todo, absolutamente todo, ¿verdad? No le queda más nada y quiera dedicar un poquito más de tiempo a eso, pues esos son otros 500. Eh, Ahora bien, mire, esto no tenemos nada que hablar. De esto sí. Miren, molusco contagioso. De ahora en adelante, cada vez que ustedes vean que alguien desarrolle lesiones en la piel, en pápulas, y que tenga el centro, como le llaman, umbilicado, regularmente eso son pápulas, o sea, lesiones levantadas, que tienen los bordes perlados, o sea, se ven como shining, como esta se ve. En los bordes se ven elevados, se ven como si estuvieran brillantes y tienen un centro deprimido. O sea, la parte central se encuentra deprimida. Algo que podría servir para que lo identifique más fácil es la ventosa de un pulpo, de un calamar. Cada vez que ustedes vean lesiones de la piel que tienen esa característica y no sean inflamatorias, o sea, que no haya pus, que no haya inflamación per se, tienen que pensar en molusco contagioso. ¿Qué es importante de eso? Que normalmente es una enfermedad autolimitada, ¿verdad? Una enfermedad que se va solita. Es una enfermedad que se transmite principalmente por contagio directo, o virtualmente puede aparecer en cualquier parte del cuerpo. Y cada vez que ustedes vean a alguien que tiene el molusco contagioso regado, tienen que pensar en testear para HIV. Porque normalmente
el sistema inmunitario, ¿verdad?, se encarga de ella. Eso es importante. Ojo, estas lesiones van a ser importantes porque en dermato nosotros vamos a ver otras que son parecidas. Pero nuevamente, parecen verruguitas. La manera más fácil de identificarlas son ventosas de pulpo de calamares. Y nuevamente, aparece diseminada el cuerpo entero. Normalmente son áreas localizadas. Ahora, aparecen en áreas muy extensas. Piensa en VIH. Hepatitis, vamos a hablar más adelante. Y cuando hablemos sobre todo de VIH, hepatitis B, vamos a hablar de esa enzima bien importante. Mientras tanto, déjenme eso ahí. Miren, adenovirus. Adenovirus es importante porque, como ustedes ven acá, es una patología viral que puede ocasionar un viaje de patologías. Ahora, ¿dónde es que normalmente ustedes la van a ver? Miren, aquí hemorragia cistitis. Cada vez que ustedes vean a alguien que comience a orinar, o sea, tener síntomas como si fuera de infección urinaria, pero sea con sangre, tiene que pensar, una, o hay un tumor, ¿verdad? Segundo, o se ha expuesto a algún medicamento, vamos a hablar más adelante de ciclofosfamida, que causa eso. Y tres, si por alguna razón ustedes le mencionan algún pródromo, pródromos son una serie de síntomas no específicos que se presentan antes de el desarrollo de una patología. En este caso, el pródromo sería lo que ustedes saben: dolor de cabeza, malestar, dolor muscular, o sea, síntomas constitucionales generales. Si usted tiene una persona que tiene esto, eso te indica que hay una infección. Y ya habíamos hablado que en general, cuando los síntomas eran muy generales, a excepción de alguna bacteria, lo que nosotros debemos pensar es que hay una enfermedad viral detrás. Hay síndromes prodrómicos no específicos y dentro de la presentación tienen eso, hematuria, sobre todo si una persona joven, donde usted, ¿verdad?, tiene una baja sospecha de cáncer, o piensa automáticamente en adenovirus, es importante. Neumonía no va a ser un diagnóstico tan importante para nosotros, ¿verdad? No es tan común eso. Y hay otras patologías virales que más comúnmente ocasionan neumonía, como influenza, ¿verdad? Y vamos a ver más adelante measles. Ahora, esto sí es importante, conjuntivitis. La conjuntivitis nosotros tenemos virales y bacterianas. La manera más simple y fácil es lo siguiente. Primero, ya nosotros sabemos que las infecciones bacterianas tienden a ser locales. Lo que vamos a encontrar es un ojo inflamado. Regularmente es uno solo inicialmente, que está afectado, ¿verdad? Inflamación, dolor, sensación de cuerpo extraño. Vamos a ver secreciones, generalmente son verducas o amarillentas, o sea, purulentas. Y si la gente se pasa mucho la mano, se broma, se lo pasa para el otro ojo. Pero clásicamente comienza en uno. En el caso de las virales, puede comenzar perfectamente también en uno, pero lo más común es que, o sea, se puede presentar en uno, pero también se puede presentar en los dos. Y como ya nosotros conocemos, siempre hay pródromo, fiebre, malestar, dolor en el cuerpo, que le molesta la garganta, que tiene una faringitis, que tiene la garganta roja. Y el discharge, las secreciones son acuosas, o sea, como si fuera transparente. Es importante diferenciar una de otra. Otra cosa que es importante, que nosotros vamos a ver más adelante cuando hablemos de antigenic drift y shift, es que hay una serie de patologías que cuando aparecen tienden a causar epidemias. Una de ellas es esta señora. Hace unos años, yo me acuerdo que estaba en la universidad, pero no me acuerdo en qué año fue. Pero tuvo que haber sido 2016, 2015, por ahí. Yo me acuerdo que hubo un verano donde todo el mundo tenía conjuntivitis, adenovirus.
Es una patología que potencialmente puede causar epidemia. Cuando sale en un sitio se riega por todo lado, por la manera tan fácil en la cual se distribuye. O sea, se contagia. Gastroenteritis, todo es posible, pero vamos a ver que hay mayores causas. Miocarditis, tenemos causas más relevantes como Coxsackie. Aquí, ¿verdad? Enterovirus, rotavirus. Tenemos causas más importantes. Papiloma, todo el mundo lo conoce. Importante tener una idea sobre los serotipos, porque eso es lo que nos va a determinar a nosotros cuáles son los próximos steps que tenemos que tomar en cuanto al tratamiento, cuando hablemos de OBGYN más adelante. Entonces sí tienen que saberse los serotipos. Los serotipos, oigan bien por si acaso, los no malignos son los que están asociados con las verrugas. Los no malignos no dan verrugas, por si acaso. Más adelante, esta patología yo se la mencioné, me parece. Yo tengo un caso por ahí del hospital. Un día te puedo enseñársela, que es PML. Yo le había mencionado esto. GC virus, sobre todo personas que tienen VIH están inmunocomprometidos, que posteriormente desarrollen demilinación difusa. Tenemos que pensar en GC virus. No se preocupe que eso lo vamos a ver en neurología en detalle. Parvovirus. B19 es el más importante por estas dos razones. Lo primero, nosotros vamos a ver que B19 puede causar diferentes patologías atendiendo algunas características. Si es a adultos, si es a niños, si es a embarazadas y si es a personas que tienen algunas patologías de base como sickle cell disease o cualquier patología que aumente el estrés en la médula ósea. En adultos, oigan bien, lo que nosotros normalmente vamos a ver es malestares generales más dolor articular. Eso es súper, ultra, mega inespecífico, pero va a ser importante. Lo explico ahora. En niños, en cambio, nosotros tenemos la patología Slapstick disease. Aquí. Uh, Pero la quinta enfermedad. Es el otro nombre que recibe. Nosotros vamos más adelante, eso, la enfermedad enzimática del niño, parvovirus, tiene la cualidad particular, eso, de que causa este tipo de rash característico en los niños. Son en adultos y en niños con un sistema inmunitario no comprometido, es relativamente una enfermedad autolimitada, donde no hay problemas mayores. Ahora, cuando le da embarazadas, eso puede causar pérdidas de embarazo, puede causar hydrops fetales. Cada vez que ustedes le hablan de una mujer embarazada que tuvo malestares, fiebre, dolores articulares y tuvo pérdida del embarazo o necesitó una interrupción del embarazo por anomalías asociadas al feto, piense en parvovirus. Quizá eso fue lo que le pasó. El otro caso, patologías que ejercen estrés sobre la médula ósea, o sea que la desgastan, que constantemente tienen que estar produciendo cantidades elevadas de eritrocitos, son susceptibles a que
Cuando arriba de eso tenemos infecciones por B19, eso trae más estrés a la médula ósea y puede triggerar las llamadas crisis aplásicas, donde la médula ósea sencillamente sufre un periodo de, vamos a llamarlo shutdown, donde deja de producir eritrocitos, sobre todo selectivamente, porque B19 se reproduce selectivamente en las colonias formadoras de la progenie eritroide. Entonces, si ya esa marro estaba en estrella, arriba de eso usted le causa una infección, pues naturalmente usted corre el riesgo de desarrollar las crisis aplásticas. Eso es lo importante de aquí. Bien importante. Ok. Preguntas hasta aquí. Vale. Herpes tipo 1, herpes tipo 2. Cada vez que le hablen de medio de transmisión es importante. Como habíamos hablado anteriormente, las enfermedades virales tienen la tendencia de afectar diferentes tejidos. Ahora, hay eh, patologías características. So, herpes tipo 1, de la manera que yo me lo aprendí es, ¿verdad? De arriba hacia abajo, 1, boca, 2, genitales. Si bien es cierto, los herpes pueden infectar de manera indiscriminada, lo más normal es que uno se asocie a infecciones asociadas a la orofaringe y dos, sexual. Aunque, ¿verdad? Si una persona le hace sexo a la otra, que tenga herpes tipo 2 en sus áreas genitales o viceversa, puede causar infecciones. Eso no quiere decir que tipo 1 no puede infectar genitales, sí, pero no es lo más normal. Ya nosotros sabemos que todas las patologías que infectan órganos genitales, especialmente en el caso de la mujer, alrededor del canal vaginal, pueden transmitirse a través del parto. Eso va a ser importante porque vamos a ver más adelante que por lo general cuando nosotros tenemos meningitis, en muchos casos se decide cubrir por herpes con aciclovir, porque puede dar meningitis viral. Ya vamos a ver que es bien interesante porque causa un hallazgo bien particular. Soy el simple tipo 1, todo el mundo conoce lo más común, ¿verdad? Que es el herpes labial. El herpes labial puede salir, nuevamente, puede salir aquí en los labios, puede salir en las encías, puede salir en el techo de la boca, puede salir en la parte posterior. Lo clásico es esta área, pero puede salir en todo. Dependiendo del área que esté afectando, pues tiene diferentes nombres, pero al final es la misma cosa. Miren, el Petit Whitlow. El Petit Whitlow es bien importante. Es esto, que fácilmente se confunde con paroniquia, infecciones virales. Cada vez que ustedes vean que a una persona le sale este tipo de lesiones en la mano sin tener algún tipo de trauma particular y donde inicialmente la herida, vamos a ponerlo así, se ven así, pero cuando usted la pincha sale líquido claro, porque ese color no es pus, sino la piel cuando se levanta. Aunque pueden sobreinfectarse, pueden desarrollar una infección bacteriana arriba de eso. El Petit Whitlow es bien importante porque es una patología que está asociado a algún quehacer. ¿Cómo le llaman esto? Oficios. Eso mismo. Deshidrótica, tú dices.
deshidrotic dermatitis. Podría, tú podrías decir que se parece podría ser una especie de presentación atípica de artritis gotosa, claro. Pero antes de llegar ahí, al oficio que está asociado es a dentistas que broman en la boca con la mano. Si un diente, ¿verdad?, que afilado perfora un guante y te están bromando en una boca y hay alguna lesión, pues puede perfectamente infectarle el dedo. Eso es algo que está asociado a boca. Ojo, no solamente son los dentistas. Eso le puede pasar a un anestesiólogo cuando va a intubar, o a un cirujano, o a alguien, qué sé yo, que está atendiendo a una persona que está teniendo un seizure, un paramédico. Pero lo clásico es, o sea, estas son escenas. Ahora, el odontólogo, ahí sí que trabaja, así que se gana la vida. Eso es que está más en riesgo. Cada vez que ustedes vean a alguien, un odontólogo que trabaja en una gente y que después salió esto, haya tenido o no haya tenido lesión el paciente, pueden pensar en eso. Lo de deshidrotic eczema, eso lo vamos a ver mucho más adelante. Ácido úrico, podríamos decir que sí, aunque cuando hablemos de ella, las lesiones podrían parecerse, claro, ¿por qué no? Pero cuando hablemos de gota, de hiperuricemia, vamos a ver que regularmente las articulaciones que son afectadas son otras, en los pies, en las rodillas, en articulaciones que tienen baja temperatura, más pH ácido, como el del podagra, el dedo gordo del pie. No es que no pueden salir en los dedos, claro que sí, pero hay regiones más, sería una presentación atípica, pero totalmente posible. Eso es importante. Tararán, tararán. Más adelante, cuando entremos en gastrointestinal, vamos a hablar de que usted puede desarrollar esofagitis de origen infeccioso por varias causas. Una de ellas es herpes, otra es, sobre todo si es alguien inmunocomprometido, candidiasis. Eso va a ser un diferencial importante, pero eso lo va a ver en gastro. Esto, herpes 2 está asociado con herpes neonatal, o sea, con meningitis por herpes neonatal. Ahora bien, herpes tipo 1, todo, oigan bien, cara, todas las infecciones que ocurren en cara, incluyendo oreja, ¿verdad? Son infecciones que están bien cerca del sistema nervioso central. Fácilmente pueden migrar, complicarse y causar meningitis u otras patologías como cerebral vein trombosis. Eso es importante. Ahora, vamos a ver más adelante cuando hablemos de meningitis que, si bien es cierto, la prueba definitiva para determinar qué tipo de meningitis es lumbar puncture. Pues nosotros vamos a ver que hay algunos hallazgos que me pueden sugerir una sobre otra. Una es esto. Esto es un CT. La sangre se ve hiperintensa, se ve así blanca en CT. Cada vez que ustedes ven, y ya nosotros sabemos cómo es la viñeta clásica de meningitis, cada vez que ustedes ven a alguien que tiene clínica de meningitis, le hacen un CT y sale uno de los lóbulos temporales, regularmente es uno, pero podrían salir los dos, ¿verdad? Todo es posible. Sale encharcado de sangre, sobre todo si una persona joven donde usted, y no ha habido trauma, donde usted no va a pensar, ¿verdad?, en otras cosas como aneurisma, trauma, angiopatía amiloide, que lo vamos a ver en neuro. Cada vez que usted ve eso, meningitis-like presentation y un CT donde usted vea eso, hemorragia del lóbulo temporal, no lo piense, para motivo de STEPS, cúrese en salud y cubra herpes. Más adelante nosotros vamos a diferenciar entre
encefalitis, meningitis, cerebritis. Mientras tanto, vamos a decir que es lo mismo. Nosotros habíamos visto anteriormente que había algunos virus que tenían la capacidad de utilizar dineína, quinesina, en este caso dineína, ¿verdad? Dame, o sea, de para adentro. Cada habíamos dicho que era para afuera, donde utilizaban esta proteína para su propia supervivencia, para su propia funcionalidad. Oh, perdón, me están llamando los hospitales. Mm. Me? No. Oh no, it was a phosphate. Phosphorus. It was like 1.9 maybe or something like that. Sure. I mean, I have not seen the last BMP phosphorus, blah blah blah. Mm. It was a phosphorus. No, no, that was the previous one, the one in the morning though. It was like 1.9 or something like that. Oh, that I didn't see then. Okay, nothing. Just wait for the BMP. Oh, you mean that they don't have 40 MLQ, right? No, that's fine. Yeah, yeah, that's fine. As long as potassium is okay, yeah, you can get 30 MLQ. And just wait for the next BMP and figure it out. Okay. No, that's perfect. That's perfect. Okay, no problem. Bye bye. Love. Okay. Una parada técnica. Eh, ¿Dónde estábamos? Sí, eso. So, habíamos hablado de dineína, ¿verdad? Que el sistema nervioso central, que aprovechaban eso para migrar, que habíamos dicho que en algunos que es algo que nos permite a nosotros explicar la recurrencia, tanto del herpes, porque estos virus utilizan la dineína para irse a los ganglios sensitivos posteriores y entrar en esa fase dormant, que era lo que, como le decía, nos permite a nosotros explicar la recurrencia de estas patologías luego de que se presentan, ¿verdad? Que no es raro que te dio que a una persona le dé varias veces en su vida, sobre todo cuando hay periodo de estrés, etcétera, etcétera. Lo otro que es bien característico es esto. ¿Cómo que le llamaban? Keratitis, herpes. Ok, miren ahí. Eso que ustedes están viendo ahí. Hay algunas personas que llegan con dificultad de visión, síntomas constitucionales y aparecen con ulceración de la córnea. Usted puede, no me acuerdo cómo se llama esa tinción, pero usted puede hacer esta tinción. ¿Cómo que se llama? Ah, no, esa no es mi área. Fluoresceína, es el stain. So, usted puede teñir el ojo con fluoresceína y lo clásico es esto, que usted vea una úlcera dendrítica. Eso va a ser importante porque nosotros vamos a ver úlceras bacterianas. Las úlceras bacterianas generalmente son círculos, o sea, hacen como huecos. Bacteria, keratitis bacteria, fluorescens. Míralo. Regularmente las bacterianas son así circulares y las virales, sobre todo herpes, es así, keratitis viral es dendrítica. So, con ese hallazgo usted puede distinguir una de otra, porque no, ¿verdad? Siempre hay de todo un poco y van a encontrarse con casos atípicos.
donde una persona tiene una que parece que es bacteriana, pero no tiene eh, um, donde no tienen inicialmente el discharge tipo bacteriano, o sea, pus. Pero, o sea, lo que quiero decir es que cuando nosotros decimos viral versus bacteriano, generalmente virales tienen un discharge claro y el bacteriano es pus. Pero en estado sobre todo temprano, donde no hay una infección prominente, el discharge puede ser transparente y posteriormente se convierte en purulento. So, fluoresceína nos ayuda un poquito mejor a distinguir una de otra. Eso es importante. Y esto quizá no nos ayude mucho, no es tan típico. Ok. Diferentes tipos de herpes infectan, o mejor dicho, se vuelven latentes en diferentes tipos de ganglios. Es importante. Zoster. Oh, método de transmisión es importante. Fíjense que cada uno, aunque pertenecen al mismo tipo de virus, son diferentes y técnicamente podrían presentar el mismo tipo de patología. eh, los medios de transmisión son diferentes. Eso siempre es importante por lo que le he explicado anteriormente de control de infección. Varicela zoster, aquí todo el mundo conoce zoster, ¿verdad? Eso generalmente es una recidiva, también le llaman shingles, de cuando a ti te da herpes. La característica principal que tienen es shingles. Ok. La característica principal que tiene la llamada culebrilla es esta. Creo que lo habíamos mencionado anteriormente. Esto. De que era un rash que normalmente aparecía con una característica. Primero, tú tienes que tener historia de haber tenido herpes, para tener la infección. Y que luego ya se han estado inmunosupresión, prednisona, HIV, o sea, inmunosupresivos, o periodo de estrés fisiológico general o psicológico, ese herpes inicial puede dar otra patología, ¿verdad? Cuando se reactiva, que es shingles o herpes zoster. La característica principal del herpes zoster es esta. Nosotros vamos a ver neurología que acá en la columna nosotros tenemos los diferentes dermatomas que son las distribuciones nerviosas que salen de acá, de la médula espinal, que se encargan de inervar sensitivamente en regiones de la piel. Y vamos a ver que cada uno de esos dermatomas está asociado a un ganglio dorsal sensitivo, que son los que reciben esa información. En esos ganglios dorsales es donde se puede quedar dorman del herpes. Y naturalmente, cuando se reactiva, tiene la característica de que si está, vamos a ponerlo aquí, entendamos mejor, tiene la siguiente característica. Si cuando el virus del herpes infectó esta área, sea por donde sea en la parte posterior, en la parte anterior, ya nosotros sabemos que a través de la dieneína el virus migra hasta los ganglios dorsales y se queda durmiente. De ahí en adelante, cada vez que se reactiva, comienza a diseminarse en la misma distribución del nervio. Por eso es que ustedes escuchan que la culebrilla nunca pasa de la línea media, porque solamente infecta alrededor del nervio y su dermatoma correspondiente. Ahora, fuera de eso, el rash es vesicular. Hay otra cosa, otra complicación llamado postherpetic neuralgia, que es que, bueno, lo primero es que como esta es una infección que envuelve un nervio sensitivo, duele muchísimo. ¿Verdad? Irrita el nervio. Sensitivo, o sea, duele bastante. Hay lo que se llama postherpetic neuralgia, que es que aun cuando se resuelve la patología, sigue doliendo el área. Y una de las cosas uno de los síntomas que aparece es uno llamado alodinia.
Alodinia es que estímulos no dolorosos se sienten como dolorosos. El ejemplo más fácil de eso es cuando usted tiene una quemadura de primer grado en un lado, le cae algo caliente, pero no se forma ampolla ni nada de eso. Y luego de eso, hasta una servilleta le pasa por el lado. O usted se pone ropa o algo así. Todo lo que le pase por esa área le va a doler. Eso es alodinia. Lo único que aquí, ¿verdad? No es por un problema directo, es por la irritación del nervio que causa el virus. Importante, hay vacunas para esto. Shingles. Esto de herpes oftálmico, déjenlo ahí porque vamos a hablar más adelante de parálisis de Bell, de alguna de sus causas en neurología. Miren, EBV, yo lo había mencionado, ese Epstein-Barr virus y CMV. Démelo. Perdón que te interrumpa. Ese no tiene otra variante. Creo que la chickenpox, que yo creo que en niños que más se ve, que raza como más diseminado. Yo creo que lo había leído. Que afecta ¿Perdón? con cocara. La varicela zoster, ¿tiene otra variante? Sí, no, hay variantes, pero esto nosotros lo vamos a ver cuando veamos enfermedades que principalmente, como tú dices, afectan niños. Sí. Ok, ya. Como yo le había dicho anteriormente, o sea, cada vez que ustedes vean, porque yo puedo cometer errores también, cada vez que ustedes vean que se pase algo, ustedes me dicen, pero normalmente, como le dije, yo trato de enfocar cada tema y si hay algo que vamos a ver más adelante, pues yo no pierdo mucho tiempo en eso. Ahora, déjame ver, dame un segundo. Ok, ya. Un segundo. Lo que más me gustaría, bueno, pero ya que tú lo mencionas, lo que más me gustaría aclarar es que aquí hay, o sea, voy a aprovecharlo para abrir un concepto. Hay infecciones primarias y hay infecciones secundarias. Cuando a ti te da una infección primaria, sobre todo a los niños, lo que desarrollan es el chickenpox. Infecciones secundarias es que cuando a ti te da el chickenpox, ese virus, como mencionamos, se queda dormante y posteriormente puede reactivarse. Es una infección secundaria. Nuevamente, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero ya que. A diferencia es que chickenpox nuevamente es la enfermedad primaria, es la primera exposición. Y secundariamente a eso, en el caso del virus, se queda dormante regularmente en algunas de las astas dorsales y puede posteriormente desarrollar varicela zoster. Ahora, ¿qué significa eso? Usted no puede desarrollar varicela zoster si nunca le dio shingles. Si nunca le dio chickenpox, perdón. Usted no puede desarrollar shingles o varicela zoster si nunca le dio chickenpox. Lo principal que tienen que saber es esto, que a diferencia de varicela zoster, donde solamente hay afectación de un dermatoma, aquí las lesiones se riegan en el cuerpo entero. Esa es la primera. Y la segunda es, aquí no se aprecia mucho, vamos a ver si... Ok, esta me sirve un poco más. Más adelante nosotros vamos a clasificar los rashes en dos grandes grupos. Están los rashes sincrónicos y los asincrónicos. Sincrónico significa que todas las lesiones que aparecen en la piel, aunque aparezca, regularmente aparecen todas en tiempo, en un lapso de tiempo cercano, no de otro. Y siguen las mismas etapas. Son todas las bolitas que aparecen, para ser un poco más claro, todas las bolitas que aparecen en la piel
si tienen varias fases, que primero sale una bolita, que después se forma una vesícula, que después se rompa la vesícula, que después se forma una costra, que después se forma un formo necrótico y que después se repara. Si esa es la secuencia, todas las vesículas salen al mismo tiempo y pasan por toda esta fase al mismo tiempo. Eso le llaman rash sincrónico. Ahora, la característica principal de chickenpox es esta, que es un rash asincrónico. Tú vas a tener áreas donde tú vas a tener las versiones iniciales, las versiones con vesículas, y otras áreas donde ya están las pústulas, las áreas necróticas, y pueden aparecer, aquí no veo, pero pueden aparecer áreas donde ya hay algunas que se están healing. Entonces, lo principal, la característica principal, me parece que es la única enfermedad de que tiene esta característica. Eso es importante. Ya que, ¿verdad? So, EBV, CMV, yo le hablé de ella el otro día. Le había dicho que las dos causaban una patología igual, mononucleosis. Hablamos de los signos y síntomas. Lo único que vamos a agregar aquí es el monospot. Monospot es una prueba que me permite a mí diferenciar entre EBV y CMV. Las dos se ven iguales, o sea, la sintomatología es igual, igualita. La diferencia es que este es monospot positivo y este es monospot negativo. Ya. Fuera de eso es lo mismo. Mientras hablamos, ¿verdad?, de mononucleosis. ¿Qué es importante que sepan? De ahora en adelante les digo, todas las patologías que sean bacterianas o virales que estén asociadas a cánceres son importantes. Porque ya entonces nosotros sabemos que si en algún momento, en algún lugar, a alguien le dio mononucleosis infecciosa y se comprobó que fue por IBV, no nos podemos sorprender si más adelante nosotros nos enteramos de que esa persona desarrolló Burkitt linfoma. Sobre todo si fue secundario, o sea, si posteriormente desarrolló algún tipo de inmunodeficiencia. Como nosotros vimos en inmune, el sistema inmune no solamente controla las patologías infecciosas, también controla el desarrollo de cáncer. Es importante para nosotros. Repito, toda patología viral que esté asociada con un tipo de cáncer es importante. Cada vez que nosotros nos mencionen que una enfermedad viral infecta primordialmente a una célula, esto yo se lo había mencionado cuando hablamos de sistema inmune. Le dije, miren, B-cell tienen CD 19, 20 y 21. 19 y 20 generalmente están en los B-cell inmaduros, o sea, en las etapas tempranas. Y CD 20 y 21 en las etapas tardías. Y ese CD 21 es importante porque sirve como puerta de entrada para algunas infecciones, en este caso este señor. Eso es importante. Esto es lo otro. Habíamos hablado anteriormente que EBV que habían ciertos diferenciales en cuanto a faringitis, que normalmente a nosotros nos han enseñado desde siempre que cada vez que aparecían placas teníamos que pensar en Streptococcus pyogenes. Ahora ya nosotros sabemos que eso no es del todo cierto, que EBV, o sea que mononucleosis no es lo más común, pero puede desarrollar placa. Ahora, algunos de los tratamientos que se utilizan para el Streptococcal pharyngitis es penicilina, acitromicina y amoxicilina. Si ustedes ven que alguna persona desarrolló una patología, o sea, lo que aparenta ser una faringitis estreptocócica y se le dio amoxicilina para tratarlo y posterior al iniciar el tratamiento
se desarrolló un rash en el cuerpo sin picazón, sin reacción alérgica, tiene que pensar que le están dando antibióticos a una persona que en vez de tener Streptococcus pyogenes infection, tienes mononucleosis. Eso es característico y es bien particular. Y tienen que esperar que eso se lo pregunten. Clásico. Le comenzaron a dar antibióticos para una infección de garganta y después de eso desarrolló un rash. No es alergia al antibiótico. No hay itchiness. Piensen que están tratando una enfermedad viral con antibióticos, que eso le puede pasar a cualquiera en este caso, ahora, porque se ven relativamente igual. Eso es importante. Ya nosotros vimos varias cosas que son súper importantes. Aquí lo primero es el monospot test, que me permite a mí diferenciar si es CMV o IBV. Segundo, ya comenzamos a ver primero patologías virales que están asociadas a cánceres. Tercero, estamos haciendo asociaciones entre conceptos que vimos en inmuno, donde los CD, que habíamos hablado que eran unas especies de proteínas que se encontraban en la parte externa de algunas células del sistema inmune, bueno, introducimos el concepto de que estas pueden servir como puerta de entrada. Lo otro, estamos viendo que en algunos casos, bueno, diferenciales, Streptococcal pharyngitis versus mononucleosis. Y quinto, de que en algunas enfermedades virales, cuando se tratan con antibióticos, puede desarrollar algunas reacciones. La que estamos viendo ahora es rash. Todo eso son conceptos importantes de acá. Y B, Burkitt linfoma. B y B, por si acaso, que a veces me dio incómodo. Lo otro que es importante aquí, saber identificar, es lo siguiente. Como ustedes ven acá, nosotros tenemos dos microscopías características para estas dos enfermedades, o sea, otra manera de hacer diferencia. Ok, miren, CMV. CMV, cuando infecta una célula, lo característico es esto que ustedes están viendo acá. ¿Dónde estamos? Esto. Que se desarrolla en inclusiones intranucleares. Esto parece más un alien, pero imagínense con búho. Eso. Se ven las inclusiones en ojo de búho. En el caso de IBV, lo que se ven es esto. Vamos a poner Basal Peripheral Blood Smear. Ok, miren acá. Miren, esas son. Ok, esta se parece a. No, esta patología. Ok, esta se ve mejor. Pero podríamos encontrar una mejor. Todo lo que estoy viendo acá es patología. Ok. Esta se ve mucho mejor. Ok, miren esto. Y. Oh, yo tengo aquí. Miren esto. Los dos son B-cells. Esto es un B-cell. Esto es un B-cell. ¿Qué usted, de lejos, lo primero que usted ve es que estas llamadas, como ustedes ven en EBV, una de las cosas que nosotros vemos es linfocitos atípicos. Con atípicos se refieren a estas características morfológicas. Una célula B normalmente debería tener esto, que es una relación
entre el núcleo y el citoplasma. El núcleo regularmente es un poco excéntrico y se puede apreciar la diferencia clara entre el citoplasma, las áreas del citoplasma y el núcleo. Las células atípicas, como ustedes ven acá, el núcleo constituye casi, o sea, ocupa casi la totalidad del citoplasma. Entonces son llamados linfocitos atípicos. So, ya nosotros tenemos más información para diferenciar una de otra. So, nada más aquí, en este pedacito de acá, ustedes tienen por lo menos 7, 8 preguntas. Porque ya nosotros sabemos, ¿verdad?, que estos son los temas y el enfoque favorito del examen, ¿verdad? Patologías iguales que se transmiten de manera diferente, que tienen test y hallazgos diferentes, que tienen complicaciones diferentes, que se transmiten de forma diferente, pero causan la misma patología, o sea, la misma sintomatología. Complicación acá importante. Burkitt linfoma, cáncer. En el caso de CMV, hay algo importante. Allí arriba nosotros vemos herpes causando esofagitis. Ahora estamos viendo CMV, oigan bien, no IBV, aunque los dos causan mononucleosis. CMV está asociado a esofagitis. So, cada vez que nosotros tengamos a una persona con esofagitis, lo que, o sea, y esofagitis, uno como la sintomatología principal de esofagitis, como ustedes, si tenemos, ¿verdad? Esofagitis, lo principal es disfagia. Pero esa disfagia no es por problemas musculares, debilidad. Es una disfagia que está asociada, o sea, la razón por la que se da es por dolor. Cada vez que tragan duele. En las cosas que deben de pensar automáticamente es Candida esophagitis, CMV esophagitis, herpes esophagitis. ¿Cómo distinguimos una de otra? Pues generalmente Cándida, para que se desarrolle esofagitis, usted necesita una fuente. Entonces, generalmente hay candidiasis oral y hay, ¿verdad?, HIV o alguna inmunosupresión. Por si acaso, tienen que ser cuidadosos porque hay otros grupos de personas que no son inmunosuprimidos y están en riesgo de desarrollar candidiasis oral, que son las personas que tienen asma, COPD, porque parte del tratamiento de ellos son esteroides inhalados. Si los esteroides inhalados no se, o sea, una de las instrucciones que se da es que cada vez que una persona que utilice estos medicamentos, budesonida, fluticasona, cada vez que usen el POF, nuevamente de esteroides, tienen que lavarse la boca. Que si no se lavan la boca, se quedan los esteroides en la boca, inhiben las células, o sea, causan inmunosupresión local y eso facilita la proliferación de cáncer. HIV, personas que están utilizando estas cosas tienen que pensar en eso. Trasplante, ¿verdad?, que están en inmunosupresión. CMV, herpes. CMV y herpes, las dos causan una especie de, causan lesiones. Ahora, CMV, nosotros vamos a ver que las lesiones tienen esta característica. Son lesiones lineales. Y regularmente se ven como cráteres. Herpes, literalmente salen las mismas bolitas que salen en la boca. So, vamos a ponerlo así. Y ojo, CMV no solamente causa esofagitis, sino también colitis, sobre todo en personas con VIH. CMV esophagitis endoscopy. Las úlceras que aparecen, las lesiones que aparecen en el esófago, en
Miren, esta me gusta un poquito más. Mira, las lesiones que aparecen en esófago son lineales. Ay, esto se ve interesante. Miren ahí, lesiones lineales, o sea, es una tras de otra que aparece. Una tras de otra. Ahora, herpes esophagitis. Miren cómo se ven las lesiones. Una aquí, una aquí, una aquí, una aquí. Son irregulares, saltatorias. Bueno, vamos a agarrar esta. Esta me gustó. Esta se ve bien. Miren aquí. Aquí estamos viendo úlceras lineales y aquí úlceras como saltatorias, por así, lesiones saltatorias, como se ven en Crohn, y aquí se ven lineales. CMV, herpes. Eso es importante. Ya, lo otro lo vamos a ver en oftalmo. Y esto lo vamos a ver en OBGYN. ¿Qué me interesa que sepan? Esto. Cada vez que usted ve a alguien que tiene un trasplante y desarrolla neumonía, que se le da antibiótico, 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 y no mejora, incluso empeora, tiene que pensar en causas atípicas. Una de ellas, siempre. Dame un segundo. Oh, mala mía. Yolando, yo creo que no se está escuchando, creo yo. Oh, mira que no. No, ups. Déjame ver si fue que no, ok. Ups, sí. No, que lo que le decía fue que me llamaron de nuevo del hospital. Sí. Que yo sé con mi vida. Ah, sí, esto ya. Lo importante de ahí. Los cánceres solo más en patología, por si acaso. O sea, detalles. Miren.
Como le dije, yo no me paro mucho en esto porque eso es straightforward, pero los modos de transmisión es importante. Porque ya ustedes saben que le pueden preguntar cómo esta persona evita el contacto o cómo contrajo la patología. O, ¿verdad? En el setting intrahospitalario, cómo evitar la dispersión de esa patología dentro del hospital. Ok, tenemos otros hermanitos, herpes. Esto lo vamos a ver cuando nosotros hablemos de enfermedades entemáticas del niño. Así que déjenmelo ahí. 8. Importante. Sobre todo personas con HIV y inmunosuprimidos. Kaposi sarcoma. He visto un par, ya he visto como 2 o 3. Y es bien interesante. Miren, Kaposi sarcoma. Cada vez que usted ve a una persona inmunosuprimida que aparece con estas lesiones violáceas en cualquier parte del cuerpo, piensa en Kaposi sarcoma. ¿Por qué le digo en cualquier parte del cuerpo? Por eso. Puede aparecer en cualquier parte del cuerpo, incluyendo colon. O sea, literalmente en cualquier parte del cuerpo. Cualquier parte del cuerpo. Mírenlo ahí, en cualquier parte. Persona inmunosuprimida que aparezca con este tipo de lesiones, Kaposi sarcoma, hasta demostrar lo contrario. Hay que hacerle biopsia de eso. Yo le digo que eso es bien interesante porque yo, uno de los Kaposi sarcoma que vi fue literalmente esto. Una persona que tenía como 2 lesiones de esas, hubo uno que era en el pecho, tenía como 2 o 3, y había otro que tenía era uno solo en el pie. Que lo que parecía era, qué sé yo, como un queloide. Literalmente, eso es lo que parece un queloide. Um, es importante porque no parece cáncer, ¿verdad? No parece cáncer y no siempre así diseminado. Como le dije, en algunas ocasiones puede ser una sola lesión. Una lesión violácea, piel o órganos internos en una persona inmunosuprimida, piensa automáticamente, tengo que tener Kaposi sarcoma en mi diferencial. ¿Quién lo ocasiona? Herpes. Es importante. Como le dije, virtualmente cualquier órgano, para que siempre tengan el cuidado. Inmunosuprimido, ese tipo de lesión, nada más por sospecha. Ya esto hablamos, que no se me pasa nada. Miren, esto no es una prueba que realmente se utiliza, por si acaso. De hecho, por aquí tiene que decir, ¿verdad? Sanksmer. No me gusta mucho esa imagen. Esto no es una, mire, hay muchas pruebas que no se utilizan en la realidad, o sea, que son pruebas que se utilizaban hace mucho, pero que para motivos de examen aquí aprovechan para eso, para hacer diferenciales. O sea, son pruebas que aprovechan, ¿verdad? Como tienen morfología, como tienen correlación, son cosas que le pueden salir, aunque como le dije, en clínica no se utilizan. ¿Qué es eso? O sea, generalmente es una prueba que se utiliza principalmente para herpes, cualquier clase. Usted puede coger una de las lesiones, como una especie de biopsia, ponerla bajo del microscopio, y si usted ve estas células que parecen, literalmente el núcleo parece como si fuera cerebriforme, o sea, multinucleado, aparecen estas inclusiones, eso es sugestivo a infección por herpes. Ahora, como digo, eso no se usa. Pero para motivo de examen, sí. Como ustedes ven ahí, PCR es lo que se utiliza.
Esto que ustedes ven aquí es un sencillo resumen de cuáles son los puntos de entrada que utilizan algunos de los virus. Por ejemplo, ahorita dijimos que parvovirus primordialmente afecta al VC. ¿Por qué? Por el antígeno P que tienen estos arribita. HIV, vamos a hablar de estos señores que son dianas farmacológicas. Y VV, ya lo mencionamos. CMV, eso lo vamos, estas señoritas las vamos a ver en hémato. Rabia, ya le estamos poniendo apellido por donde entra. Estos señores, bueno, y esto lo vamos a ver en músculo esquelético y neuro. Esto que está aquí lo vamos a ver en hémato. Y esto no me lo vamos a ver aquí. Preguntas, dudas. No. Okay. Lo de aquí nos interesa esto. Como le dije, esta es una opinión, escuchen bien, opinión. Estas cosas no valen la pena, pero usted qué sabe. Miren, esto es importante. Rotavirus es una causa importante de niños de diarrea. Y hay una vacuna. El problema con esa vacuna es que en tu suscepción. Esto lo vamos en detalle en gastrointestinal. Es que, pero en pocas palabras, eso es lo que le llaman telescoping, es un segmento de intestino que se mete dentro de un pedazo de intestino. Y naturalmente, pues causa isquemia, perforación, obstrucción, bla, bla, bla. Y es algo que es importante cuando nosotros vamos a administrar la vacuna de rotavirus, porque los niños que se vacunan tienen riesgo a que eso pase. Es un riesgo mínimo, pero bueno, hay que saberlo para que no se sorprendan si le dicen que un niño le pusieron una vacuna de rotavirus, que un par de días después estaba llorando, que no estaba haciendo caca, que pensaba que estaba constipado y que un día hizo pupú y salió current jelly, o sea, salió como moco rojo. Eso es clásico en tu suscepción. Entonces tenemos que pensar, mira, eso es en tu suscepción secundaria a rotavirus. Esa cosa, esa complicación pasa igual con rotavirus. O sea, si te da el virus, ¿verdad? Otra cosa, hay una serie de, miren, eco, rino, pero sobre todo rota. Miren, todas las patologías, nosotros hemos visto algunas patologías que causan infecciones gastrointestinales. Dentro de ellas estamos viendo la rotavirus. Ya nosotros sabemos que los virus lo que hacen es infectar una célula, utilizar su maquinaria y luego matan esa célula cuando sacan sus viriones. Como esta es una célula que se replica primordialmente en el sistema gastrointestinal, no es raro que luego de que una persona tiene infección por rotavirus y se pierden parte de las células del epitelio intestinal, desarrollen deficiencia de lactasa, o sea que se vuelven intolerantes, o que si eran intolerantes o tenían cierta intolerancia, empeore eso, por si acaso. Eh, por si acaso. Yo aquí soy un poco más conservador. Uh, yo no recuerdo que me haya salido nada de eso vinculado a examen, pero sí sé que en UWorld y en algunos de los bancos de preguntas, en algunos que otros momentos, a veces te ponen una patología y lo que te preguntan es cuál es la familia. Pero mi opinión es la misma. Yo no creo que eso valga mucho la pena. Pero como le dije, eso no significa que usted tiene que descuidarse para por lo menos tener una idea. Pero por lo menos mi intelecto, mi, mi, mi capacidad de memorizar no me dio para eso.
Y nuevamente creo que es mucho esfuerzo para poca cosa. Pero si ustedes tienen el chance, la facilidad, no se la prueben. Miren, polio, vamos a hablar de polio, sobre todo en neurología, ¿verdad? Ya sabemos que lo que causa, yo creo que lo había mencionado anteriormente, que era afectaban principalmente las astas anteriores, que son motoras y causaban parálisis. Lo que me interesa que vean aquí es que hay dos vacunas. Está la Salk y está la Sabin. Salk tiene una K y esa es de Kill. Esa es una vacuna muerta. Ahora, Sabin es una vacuna interesante. Miren, Sabin. El virus entra a través de vía gastrointestinal. Y Sabin es una viva atenuada. Y es una pastilla. Esa pastilla tiene literalmente el virus atenuado. La ventaja que tiene Sabin es que cuando tú te tomas la pastilla, literalmente eso causa una infección por el virus en el sistema gastrointestinal, pero por un virus que es, ¿verdad?, no patogénico. Ahora, ¿qué pasa? Cuando esta persona, o sea, ese virus es totalmente funcional, pero no patogénico, o sea, se replica en el sistema gastrointestinal. Por ende, este causa un tipo de vacunación llamado vacunación de rebaño, donde si tú tienes una persona, sobre todo en medios, en áreas donde hay mucho hacinamiento, o sea, donde hay muchas personas juntas, donde no hay muchas buenas condiciones sanitarias, tú le das una pastilla a uno, esa persona, sus heces van a estar cargadas posteriormente del virus de la vacuna, de la que estaba en la pastilla, Sabin, y por vía fecal oral, esa persona puede pasarle ese virus atenuado a todas las otras personas que están alrededor en su medio. Lo único que esta persona estaría infectando a los otros con un virus atenuado. O sea, le pasa la vacuna a los otros a través de de contaminación las fecal oral. heces. Entonces, tú puedes vacunar a una sola persona en una casa y si no hay una buena higiene, al final terminan todos vacunados. Eso es lo que le llaman vacunación de rebaño, que pasa particularmente con esa vacuna. Interesante. Y obviamente, ¿verdad?, ya nosotros sabemos que vacunas vivas no se le dan a inmunosuprimido, HIV, con menos de 200 CD4 count, embarazadas. En esos casos, tú lo que das es, tú das Salk, no Sabin. Nosotros vamos a ver más adelante, cuando hablemos de meningitis, que hay una serie de patógenos, no solamente ecovirus, está West Nile virus, hay una serie de patologías virales que dan la llamada septic meningitis. La septic meningitis es, como dice el nombre, una persona que tiene clínica de meningitis, pero cuando usted hace un lumbar puncture, un spinal tap, no hay rastro de que haya ninguna infección, aunque clínicamente la persona lo tiene. So, eso es algo que hay que considerar cuando el spinal tap es clean. No se preocupen que un poquito más adelante hay un cuadrito donde está cómo se encuentra glucosa, proteína, WBC, dependiendo del tipo de infección. Si es viral, normalmente glucosa está normal, si es bacterial baja, proteína está en alto en todos, WBC está alto en los dos, lo único que si es viral son linfocitos, si es bacteriana, neutrófilo, macrófago. No se preocupen que vamos a llegar ahí. Coxsackie. Coxsackie es una patología importante para nosotros. Yo juraba, no sé si fue que lo cambié. Pero aquí. Ok, no hay problema. Bien, Coxsackie lo hablamos ahorita, no se preocupe. Hepatitis lo hablamos ahorita todita junta. Déjenlo ahí. Norovirus es otra causa de gastroenteritis. Importancia.
sea alguien que le estén hablando de que tiene una gastroenteritis, que parece que es viral, y no es rotavirus, porque el rotavirus nosotros tenemos una prueba que es el antígeno de rotavirus en ese, es negativo, podemos pensar que es norovirus, que es una causa no tan importante, me atrevería a decir, no tan común. Nosotros nos quedamos hasta ahí. Esto lo vamos viendo hacia adelante. Esto es como un resumen general. A ver. Ok, ya nosotros lo vamos viendo ahora. Estos son los tipos, las familias y quienes están ahí y algunas características. Rotavirus, eso fue lo que le mencioné ahorita. Ok, esto es importante. Miren, con influenza. Esto yo lo había mencionado anteriormente. Influenza pertenece a la familia de los ortomixovirus. Orto es 8. La característica que tiene la influenza es que es un virus formado por 8 segmentos. Sí, ya lo había dicho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y que el virus, uno de los virus que más muta, porque más o menos parecido al splicing, vamos a decir que es 1, 2, o sea que cada uno tiene un número. Si este es un virus de influenza y cuando ese virus se replica, o sea, infecta una célula y se replica, los viriones ensamblan esos segmentos de diferentes maneras. Eso significa que yo puedo rearmar esos 8 segmentos y crear virus nuevos. Si el primer virus era del 1 al 8, yo puedo, o sea, ese virus puede reorganizar sus segmentos para crear nuevos virus. Por ejemplo, si yo tengo uno que sea 1, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, es un virus totalmente diferente al inicial. O 1, 3, 4, 2, 5, 6, 7, 8. O sea, yo puedo recombinar ese virus porque es segmentado y nuevamente crear nuevos tipos. Eso es bien importante, porque nos va a permitir hablar de esto aquí abajo. Y es lo que nos permite a nosotros entender por qué es un virus que necesita vacunas anuales. Porque difícilmente una vacuna que se dé un año sirva para la próxima vacuna. Y es algo también importante para entender algunas cosas, como cómo es que se hacen las vacunas para influenza. Lo interesante de la vacuna de influenza es que antes de que el virus llegue, ya la vacuna está. Y la manera en la cual crean las vacunas es tratando de predecir cuál va a ser la cepa, la mutación que se va a generar ese año. Y eso lo hacen ¿verdad? Con probabilidades. Ellos tienen un registro de todas las mutaciones que han sucedido en los últimos, qué sé yo, 50 años. Y a través de cálculos matemáticos determinan cuáles son las cepas que probablemente van a generarse este año y qué tipo de reorganización de segmentos van a tener y cuáles son las proteínas que se van a producir, que va a producir ese virus y nuevamente crean antes de que se genere el virus la vacuna. Por eso es que clásicamente esta es una vacuna problemática, porque en algunos, me parece que el año antepasado, la vacuna de influenza tuvo que retirarse del mercado porque en vez de proteger estaba causando la patología. Y esa es una de las razones de por qué pasa eso. Y es bien interesante porque me parece que es la única vacuna en la cual se sigue ese protocolo. Ok, so me interesa que sepan esto. En general, cada vez que nosotros nombramos una cepa de influenza, siempre es HN, H1N1, bla, 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 bla. H, ya nosotros ahora sabemos que es hemaglutinina, que son esa serie de proteínas que permiten la penetración, del virus a la célula que infecta.
y N de neuraminidasa, que es lo que permite que luego de que se replique ese virus dentro de la célula, pues salga. Estas son las proteínas que principalmente mutan. Eso es importante. ¿Qué me interesan que sepan acá? Mire, a medida que nosotros avancemos, vamos a ir viendo algunas circunstancias bien particulares donde personas que desarrollan una patología viral tienen la tendencia de desarrollar infecciones bacterianas arriba de las virales. Eso se le llama infección superpuesta. El problema más grande con personas que desarrollan influenza es que, sobre todo si son grupos vulnerables, diabetes, VIH, personas cardiópatas, personas que tienen asma, COPD, por el sencillo hecho de tener la influenza y crear puertas de entrada bacteriana, porque, ¿verdad? Como es un virus, en su proceso de replicación destruye tejido, pues pueden exacerbarse con infecciones bacterianas, ¿verdad? Y si es un virus que afecta vías aéreas, pues nosotros no nos podemos sorprender de esto, de quienes aparecen acá. Eso es importante. Eso que ustedes están viendo acá, el tratamiento, ¿verdad? No tenemos un tratamiento definitivo, solamente soporte. Cada vez que ustedes vean que le digan tratamiento de soporte, eso significa manejar síntomas, mantener a la persona viva hasta que el sistema inmune resuelva. Ahora, nosotros tenemos unos medicamentos, el que más se usa es oseltamivir, que como ustedes ven es un inhibidor de neuraminidasa, o sea, permite que el virus de la influenza infecte, pero no permite que salga de la célula, se queda ahí adentro. Eventualmente la célula se muere y se muere el virus juntamente con ella. Ahora, ¿qué pasa? Estos no son tratamientos realmente, o sea, no te curan el virus, no necesariamente hacen que la infección sea peor. Lo que se ha demostrado que hacen es que disminuyen la cantidad de días que tú tienes la patología, 1 o 2 me parece que. Y para que funcionen hay que dar el tratamiento, me parece que en las primeras 48 72 horas desde que aparecen los síntomas. Y generalmente ya ha pasado más tiempo que eso, pero igual se da, sobre todo si son grupos vulnerables. Um, Como ustedes ven acá, nosotros pueden ser vivas y muertas, ya ustedes saben por qué es importante, embarazadas, personas en riesgo, inmunosuprimidos, el cuidado que hay que tener. Ahora vamos a hablar de este concepto, que me parece que había una especie de introducción a estos, que es nuevo, no estaba en los libros anteriores en genética. Genetic Shift, Genetic Drift. Esto es una de las cosas que nos permite, uno de los eventos, uno de los procesos que nos permite a nosotros explicar por qué de vez en cuando se dan estas llamadas pandemias de gripe aviar, gripe porcina, ahora el tema del COVID, y así. No me acuerdo cuándo fue el primer SARS, porque el COVID-19 ahora es SARS-2. Hubo un SARS inicial que me parece que fue el 2010. Yo le había dicho que eso es algo que se espera, como que cada 10, 15 años salga una de esas super cepas y cause pues toda esta desgracia.
Y nuevamente, los procesos que nos permiten a nosotros explicar esto, pues es esto que nosotros estamos viendo aquí. Miren, antigenic shift. Esto se ve, esto está vinculado con los conceptos de genética viral que habíamos visto anteriormente. Usted tiene que correr la mala suerte de que una célula particular esté infectada por dos tipos de virus. Como estamos hablando de virus segmentados, existe la posibilidad de que cuando se replique ese material genético viral y posteriormente se clasifiquen esos segmentos en nucleocápsides, usted contenga partes aleatorias de material genético de los virus que inicialmente infectaron a esa célula. ¿Qué es lo importante? Que usted puede generar entonces nuevas cepas. Este tiene material de B, material de A. Y pueden haber muchas otras variantes, porque aquí, por ejemplo, nosotros tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fíjense, estamos hablando de influenza. Orthomyxovirus. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hablamos que tienen segmentos de 8. So, aquí usted puede tener recombinaciones infinitas. Aquí usted tiene 7 azules y 1 rojo. Usted puede tener 6 y 2, 3 y 3, perdón, 4 y 4, 5 y 3. Pero arriba de eso usted puede tener variaciones. Aquí vamos a suponer que este rojo que está aquí, este segmento, es este segmento. Usted puede tener todos estos azules y otro strain donde en vez de usted poner este segmento rojo, pone este. So, ya ustedes saben que la cantidad de recombinaciones que ustedes pueden tener ahí, aunque son solamente 8 segmentos, la cantidad de recombinaciones que ustedes pueden tener es no infinita, pero mucho. So, influenza es un virus que siempre va a estar con nosotros. So, para que se dé el antigenic shift, yo tengo que cumplir el criterio de que necesito que dos células, que dos virus, perdón, infecten una célula, que tenga material genético segmentado, que no tiene que ser homólogo, como habíamos visto anteriormente en transformación. Y esto es lo que nos permite explicar pandemias. Por eso es que ustedes han escuchado anteriormente gripe porcina, gripe aviar, que vino de un puerco, que vino del pollo, que se sacrificaron una serie de animales. Y pues esto fue lo que pasó. Normalmente las influencias animales no nos afectan a nosotros, pero vamos a decir que esta afecta a pollo, o sea, aves, ¿verdad? De corral. Y esta nos afecta a nosotros humanos. O cuando salió esto de la gripe aviar, la primera, lo que sucedió fue que nosotros no nos afectamos con el llamado ese moquillo, vamos a decir, la influenza del pollo. Ahora, por mala suerte, el virus nuestro sí infectaba a los pollos. Son pollos que estaban infectados con la influenza de ellos y arriba de eso estuvieron infectados con la influenza de nosotros, generaron un strain que tenía la información genética de la del pollo, pero con la capacidad de infectar a nosotros. Lo mismo pasó con el swine, con la porcina, etcétera, etcétera, etcétera. So, es un problema nuevamente que nunca se va a acabar porque bueno, hay que comer pollo, hay que comer, o sea, es un proceso que va a estar de la mano, ¿verdad? Con las cosas que nosotros necesitamos para subsistir como sociedad. Preguntas, dudas. Yo estoy confundida en la otra parte.
Joel, creo que en pandemia. ¿Cómo? O sea, el que tú explicaste, el de epidemia, o no sé, me confundí, No, este es pandemia. Este que yo expliqué acá es pandemias. pandemia. Y El que vamos a ver ahora es epidemias. Y es que lo confundí. Yo creo que era, le fíjense en algo. Aquí en esto, ¿verdad? Es genetic shift. Esto es genetic drift. O miren, en genetic drift, lo que sucede es que un virus infecta una célula. Y cuando el material genético viral se replica, puede generar segmentos mutados. Y esos segmentos mutados podrían, en teoría, generar proteínas nuevas que le confieran características diferentes al virus original. Y es lo que más comúnmente pasa todos los años. ¿Por qué eso pasa tan frecuente? Porque las DNA polimerasa tienen algo que las RNA polimerasa no tienen. ¿Alguien recuerda? Las DNA polimerasa tienen un proceso, un concepto llamado proofreading, que habíamos dicho que la DNA polimerasa cuando sintetizaba DNA podía detectar errores y arreglarlos a través de sus propiedades exonucleasas. Ahora, cuando hablamos de, esto es replicación, ¿verdad? Cuando hablamos de transcripción, mencionamos que el problema que tenían las RNA polimerasa era que no tenían proofreading. Pueden cometer errores y sencillamente siguen copiando. Es muy frecuente que en este proceso se cometan errores. Y en algunos de esos casos, esos errores son beneficiosos para el desarrollo viral. O sea, básicamente se puede decir que en el drift esos virus son tipo ARN, ¿verdad? Bueno, aquí yo tendría cuidado con, vamos a decir que no importa el tipo de virus. Ahora, estos procesos, por ejemplo, miren, el antigenic shift clásicamente se da es con virus segmentados. El drift se puede dar en cualquiera, porque lo único que tú necesitas es que el material genético te mute. Aquí tú lo que necesitas es que el material genético que tiene el virus te mute, que eso pasa muy frecuentemente. Por eso es que para algunos virus, para la mayoría de los virus, nosotros no tenemos vacunas, porque mutan mucho. Por eso, porque son RNA en su mayoría y no hay proofreading. Ahora, en el caso del shift, donde primordialmente eso pasa es con virus segmentados, porque tú necesitas eso intercambiar. Ahora bien, nosotros vimos anteriormente cuando hablamos de genética viral, ¿verdad? Nosotros hablamos de los siguientes procesos, donde ocurrían, mira aquí, ¿qué nosotros vimos acá? En resumen, pasa principalmente con virus que tienen segmentos. Eso es clásico de aquí. Ahora, nosotros también habíamos visto anteriormente que para los virus que no son segmentados, tú podías obtener el mismo producto, pero a través de otro proceso. Por eso dije, hay que tener cuidado si nosotros hablamos de DNA y RNA. Vamos a mejor decir material genético. Eso pasa, no importa si sea DNA o RNA.
¿Cómo pasa? Por procesos diferentes, pero pasa igualito. ¿Estamos claros? Ahí. Sí, entendido, entendido. Sí, ya yo lo capté. Bien. El drift básicamente parece las películas de X-Men, que mutan a uno y sale más poderoso. No lo puedo poner de esa manera. En teoría, en los dos tipos puede pasar ambas cosas. Tú puedes tener un virus que sea más débil u obtener un virus que sea más patogénico. Lo único que quise hacer énfasis en cuando se adquieren las características positivas, ¿verdad? Porque es lo que nos permite explicar estos eventos que tienen trascendencia mundial, ¿verdad? Como las pandemias. Sí, sí, entiendo. Yolano, entonces en el chip se va a ver más común, por ejemplo, un virus de un animal que adquiere capacidad de infectar humanos. No necesariamente. Eso es lo que nos permite a nosotros explicar cómo se generaron pandemias de virus que normalmente no nos infectan a nosotros. Ahora, en teoría eso puede pasar con cualquier, o sea, es un concepto abierto, pero como les decía, lo más importante es que nos permite a nosotros explicar algunos eventos, como cómo algunas enfermedades virales de animales que normalmente no nos infectan a nosotros pueden convertirse en patogénicas, Exacto. esencialmente. Ñam, 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 ñam. Miren, rubela. Vamos a poner esta uno al lado de otro. Sí. Rubela, rubeola. Eso es algo que siempre causa confusión. Rubela es el también llamado German measles o la fiebre de 3 días. Como les había dicho, estos son cuadros sindrómicos y constituyen dos de las principales enfermedades exantemáticas de los niños. Ahora bien, aunque son patologías que normalmente se desarrollan en la niñez, eso no precluye de que si usted tuvo la suerte de nunca estar expuesto y, ¿verdad?, nunca se vacunó, pues puede desarrollarla en edad temprana. Yo le dije que en el examen que me dieron recientemente yo le dije, hay un examen nacional que se le da a todos los residentes una vez al año, que fue el que yo cogí en estos días, que salió literalmente mislas. Y era una persona de 30 y pico de años. No, nuevamente, no es tan típico, ¿verdad? Estas son cosas que le pasan a los niños, pero puede pasar. Si usted tiene eso, la mala suerte de que no lo vacunaron y la buena suerte de que no le dio cuando chiquito. Ahora, generalmente, por si acaso, estas patologías tienden a ser más agresivas cuando le dan a adultos, por si acaso. Miren, estas son patologías que tienen nombre parecido y presentaciones diferentes, pero que fácilmente se pueden confundir. La manera más fácil de identificar a rubella es la siguiente. Cada vez que ustedes vean niño, adulto, que comienza con fiebre y luego aparece un rash que clásicamente comienza en la cara y luego se va al cuerpo, más una linfadenopatía que sigue un patrón parecido. Lo más interesante es que esa linfadenopatía aparece normalmente detrás de la oreja, que son los retroauriculares y los
occipitales. Esos son los que normalmente aparecen. Son una persona que aparece con unas bolitas, unos tumorcitos detrás de la oreja, tuvo fiebre antes de que comenzara todo esto y desarrolló un rash que fue de la cara hacia el cuerpo. Lo primero que tiene que venir de su cabeza es rubela. No lo piense. No lo piense. Eso es lo clásico. Ahora, measles es un poquito más complejo. Ojo, de esto vamos a hablar más adelante. Déjenme eso ahí. Pero de resumen, ¿verdad? Hay algunas patologías virales, toxoplasma, ¿verdad? Son listeria, que son bien importantes, CMV, que son bien importantes, sobre todo en mujeres embarazadas, porque están asociados a patologías congénitas. ¿Qué le iba a decir? Ok, miren. Measles, ahora se han inventado las 4C, pero anteriormente lo clásico eran 3C. Tosedera, alguien que aparece con tosedera, con coraza, que es como una sensación honey en las narinas, como esa pituita, como le decimos nosotros, y conjuntivitis. Si aparece conjuntivitis sola, ya nosotros sabemos que tenemos que pensar en adenovirus. También aquí podría aparecer faringitis. De ahora en adelante, ¿verdad? Y todo eso acompañado de el rash característico de measles. De ahora en adelante, cada vez que ustedes vean que alguien tiene, que le mencionan coraza, una de las primeras cosas que usted tiene que pensar es measles. La otra es toxoplasma. ¿Cuál es la otra que le perdón? Toxoplasma. Toxoplasma. La razón por la cual tiende a haber un poco de confusión con rubela y rubeola es el nombre, ¿verdad? Por si acaso difícil le ponen measles, le vamos a poner A, rubela, B, rubeola. No imposible, pero difícil. La razón por la cual que tienen a confundirse el nombre. Segundo, que el rash tiene la misma característica, aparece cabeza y luego va a cuerpo. Ahora hay cosas que nosotros podemos utilizar para distinguir. Bueno, pues mira. Son los similares, el nombre. Segundo, el rash que va de cabeza a cuerpo, desciende. 3, generalmente antes de todo eso inician con fiebre. La diferencia entre el caso de la fiebre es que generalmente la fiebre del German measles tiende a ser alta. Tiende a ser una fiebre, como dicen, explosiva, bien alta. Y generalmente en los próximos segundos 3 días baja. La de measles regularmente es una fiebre suave, pero que se mantiene. La fiebre de German measles es así, un pico y luego baja. La de measles sube al paso y se mantiene. ¿Qué otro que le iba a decir? 4. Ambas tienen linfadenopatía. Ahora, rubela ya nosotros sabemos que principalmente aparece detrás de la oreja, en la parte posterior de la cabeza. En el caso de rubeola, es como la mayoría de las enfermedades virales, aparece difuso. Normalmente, rubela no afecta mucosa oral, no afecta mucosa ocular,
no afecta garganta. Regularmente, rubeola sí. Así es como nosotros podemos diferenciar, principalmente. Otra de las cosas características es esto. No me gustan esos topic spots. Le pueden poner tanta imagen como describirlo. Esta me gusta más. De hecho, este se ven bien. Que son como estas inflamaciones que pueden parecer aftas, generalmente donde desemboca el conducto parotidio. No es muy común que se vea, pero puede considerarse como un hallazgo patognomónico de measles. Eso es clásico. Clásico. Eso es importante. Y así normalmente son las similitudes y diferencias principales. Ahora, hay otras cosas que son importantes acá. Generalmente, measles es la que tiene más potencial mortal, tanto en el evento agudo como en el evento como de manera crónica. En el evento agudo es bien importante porque puede causar una neumonía bien particular. Es esta. Neumonía de células gigantes. Es una neumonía bien particular, única. Uno de los efectos tróficos que tiene el virus es esto, que causa fusión de, si no mal recuerdo, de células polimorfonucleares, macrófagos. Se unen entre ellos y forman estos complejos celulares. Lo mismo de siempre. Cada vez que usted tenga a alguien con una neumonía y no responda a antibióticos, una, o es un hongo. Dos, o usted le está dando el antibiótico que no es. Tres, es un virus. Y si la neumonía se desarrolló después de un cuadro generalizado, o sea, como donde la sintomatología no estaba solamente limitado a los pulmones, sino que habían síntomas sistémicos, sugiriendo que la neumonía salió después del cuadro sistémico general, pues automáticamente usted no piensa en una neumonía bacteriana, porque es verdad, neumonía bacteriana es una infección pulmonar y generalmente aparecen los síntomas pulmonares y luego aparecen los demás, a menos que sea viral, donde regularmente pasa lo contrario, donde aparecen los síntomas generales y luego aparecen los pulmonares. Entonces, con ese patrón más o menos usted sabe dónde buscar y cómo buscar. Lo otro, esto lo vamos a ver en esto lo vamos a ver en neurología más adelante. Subacute esclerosis panencefalitis es una de las complicaciones crónicas. Cada vez que ustedes le pongan una pregunta y le mencionen measles, que le dio o que se vacunó y que posteriormente aparecen síntomas neurológicos que usted no puede explicar, bueno, que aparecen de manera aguda, que usted no puede explicar por ningún evento patológico reciente, tiene que pensar en esclerosis panencefalitis. Es una complicación neurológica en la cual usted tiene que tener mucha mala suerte. O estuvo expuesto a measles y desarrolló esa patología años después, 15, 18, 20 años después, o a la vacuna. Mi consejo es, cada vez que ustedes le hablen de una persona, que le diga measles y que yo no sé cuántos años después apareció con cualquier
manifestación neurológica que se nota que tiene severidad, o sea, que es una presentación que te indica una patología severa y no hay ningún tipo de evento agudo, particular, exposición y demás, tiene que pensar en esa patología. Es una de las patologías que hay que, como yo siempre he dicho, tenerla abajo de la manga y descartarla siempre. Si no, difícilmente le llega. Mumps, todo el mundo la conoce, de la papera. Es importante eso porque sobre todo en los niños puede migrar a los testículos, puede causar inflamación, que es lo que decían uno cuando muchacho, que no salte, que te voy para abajo. Eso no tiene que ver si te salta o no, usted tiene que tener mala suerte. Es verdad, importante porque puede causar infertilidad posteriormente a eso. No necesariamente por el virus, a veces. Yo le había mencionado anteriormente cuando hablamos del sistema inmunitario que habían algunos órganos que tenían barreras, por ejemplo, el sistema nervioso central, CNS, y testículos. Ya habíamos dicho que en estos tejidos pueden aparecer algunas proteínas extrañas. El otro que mencionamos fue placenta y feto. Pueden aparecer algunas proteínas extrañas que nuestro sistema inmunitario puede reconocer como anormales y atacarlas. Entonces, generalmente existen barreras hematógenas que no permiten que el sistema inmunitario interactúe de manera como lo hace con cualquier otro tejido. Si la barrera que divide el testículo con sangre se ve afectada por inflamación de un tejido o sea, por inflamación de una infección viral más el componente inmunitario, si esa barrera se rompe, entonces el sistema inmunitario puede comenzar a entrar en contacto con esas proteínas extrañas testiculares y posteriormente causar infertilidad. Concepto que ya explicamos. Pancreatitis. Por si acaso, todo da pancreatitis en esta vida. Ustedes dan pancreatitis, yo, la clase. Pero hay que hacer asociaciones. Una persona que tiene MOMS o que estuvo expuesta a alguien con MOMS, o una niña, o sea, una mujer, un hombre que trabaja en un daycare y que a un niño que tenía la boca inflamada y que lo mandaron a cuarentena y que después de eso desarrolló dolor abdominal, vómito. Piensa en pancreatitis por MOMS. Es importante. Eso es más, lo vamos más adelante, que es una de las vacunas, que es measles, mumps, rubella. Sí, es importante. Lo mismo de siempre, son patologías que clásicamente se ven en niños, pero eso no precluye que puedan aparecer en adultos. Como le dije, he tenido la mala suerte o la buena suerte, como lo quieran poner, de que eh, no lo vacunaron o que no tuvieron exposición a la vacuna. A veces pasan, por ejemplo, aquí en este país, yo me he dado cuenta que parte de los chequeos, cuando tú estableces cuidado en un centro médico, una de las cosas que hacen es que miden la IgG de estas patologías, measles, mumps, rubella. Y si tú lo encuentras, si encuentras que la IgG está bajo, pues tú procedes a, a dar un refuerzo de la vacuna. Pues sí, yo creo que ahí estamos. Déjame ver. Sí, lo bueno es que ya vamos saliendo de esto. Ustedes saben que mañana yo estoy 24 maracas. 24. ¿El qué? Me perdí de. Gripe aviar. Uf.
¿Qué le iba a decir? Ustedes saben que mañana yo estoy 24 maracas, 24 horas, o mañana no tenemos